mañana, bueno, el fin de semana salió la nota por Reforma, porque incluso ya el secretario de Educación está dando una declaración aquí a media Zoom, que ante los resultados desfavorables en la prueba Planea 2015, Sonora tendrá que entrar en un plan de emergente para revertir esta situación, señaló el secretario de Educación Ernesto de Lucas Hopkins. Indicó que de estar en los primeros lugares y sobre la media nacional en matemáticas y español a nivel primaria y secundaria en 2013, en el 2015 los resultados se desplomaron a los últimos escalafones en ambas disciplinas y niveles educativos. Otra mentira más, otro mito más que se cae, otro engaño más. Xóchitl Lagarda, buenos días. Ella es la presidenta de Educación a nivel nacional de Coparmex y quien se ha especializado en temas de educación. Y le agradezco que nos tome la llamada para ayudarnos a interpretar qué es Planea y cómo fue que cayó Sonora. ¿Cómo estás, Xóchitl? Buenos días. Hola, Luis Alberto. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Frente a qué estamos en esta? ¿Qué es Planea y qué fue lo que arrojó que es parte, pues, de una evaluación educativa que se hace a nivel nacional? Sí, mira, con toda la reforma educativa se están proponiendo nuevos instrumentos, nuevas formas de evaluar para poder mejorar lo que se tiene que mejorar. Planea es una evaluación nueva, es mucho más similar a PISA, es una evaluación que mide las capacidades, es decir, las habilidades y competencias y no el conocimiento como sí, que es lo que medía Enlace y lo que medía Scale. Planea mide las capacidades y las aptitudes que tienen los alumnos, podemos hablar de prerequisitos o conocimientos básicos del currículum en lenguaje, matemáticas y comunicación de los alumnos. Uh-huh. ¿Sí? A diferencia de calificaciones, Planea te marca los resultados por nivel de logro. Por ejemplo, el nivel 1 es logro insuficiente, el nivel 2 apenas indispensable, el 3 logro satisfactorio con respecto al currículum y el 4 es logro sobresaliente. Uh-huh. ¿Sí? Los resultados, por supuesto, son bastante preocupantes de la evaluación de Planea, pero también es una oportunidad de conocer la verdad de lo que está sucediendo en el contexto educativo aquí del Estado, a nivel nacional. Estamos alarmados por los resultados que tenemos en el Estado, pero también el tener estos resultados nos hace reflexionar a toda la sociedad de cómo debemos fortalecer las decisiones que ya se han ido tomando con respecto a la reforma educativa y emprender cambios en el entorno escolar, que es algo que siempre comento cuando me das la oportunidad de comentar, en el entorno familiar, participar más activamente en la educación de los hijos, en las aulas, capacitar a los docentes, en fin. La educación es una responsabilidad de todos y solamente así se puede revertir esta situación. ¿Y cómo caímos? ¿Cuál es lo preocupante en este estudio entonces? ¿Cómo cayó Sonora? Se confirma lo que confirma, valga la redundancia, el secretario de Educación, que en matemáticas y español retrocedimos en aptitudes, en competencia, en lenguaje. ¿Cuál es la situación que arrojó esta prueba? Sí, mira, definitivamente el resultado de esta prueba Planea aquí en el Estado, pues nos muestran el tamaño de la deuda que tiene el sistema educativo con los niños y jóvenes sonorenses. Uh-huh. De ese tamaño es. El que nuestros niños tengan un resultado en matemáticas por debajo de la media nacional. Estamos hablando que si la media nacional de los niños de sexto año tienen un nivel prácticamente insuficiente en el 60%, los niños de Sonora son el 66% que tienen logro insuficiente. Matemáticas y español. Sí, ahorita te estoy comentando matemáticas, ¿sí? En lenguaje y comunicación la media nacional es del 49.5 de los niños que tienen logro insuficiente, o sea, no conocen prácticamente nada del currículum con ese tema. Aquí en Sonora tenemos 49.7, un poquito menos, ¿sí?, de lo que se está considerando en la media nacional. De igual forma, si nos vamos a matemáticas, estamos por abajo de la media nacional. Aquí lo preocupante es
el porcentaje de alumnos que se están ubicando en logro insuficiente, que es nada. Entonces, muy pocos, estamos hablando de un 20, 30, en algunos casos 15%, el logro de nuestros alumnos es apenas indispensable, ¿sí? Y muchísimos menos alumnos tienen logros, o sea, que cumplen con lo básico del currículo, ¿ok? Entonces, más que ubicarnos en, quedamos en el penúltimo lugar, que somos 27 de 20, 27 de 28 o en el 18, etcétera. Yo pienso que aquí la gran reflexión es, uno, ser conscientes de esta deuda que tiene el sistema educativo local aquí con nuestros niños y jóvenes del estado. Segundo, es que no podemos compararnos solamente con es decir, somos el lugar 27 del país o el lugar 28 o 18 o lo que sea, sino ser conscientes de ese porcentaje de alumnos, que son la mayoría, que tienen logro insuficiente, o sea, que no conocen lo que deberían de conocer en el grado que están cursando. Entonces, ahí es donde retomo y digo, sí hay que preocuparnos, por supuesto, debemos fortalecer las acciones, es una oportunidad que se tiene que hacer, retomar urgentemente temas como es la capacitación docente, la pertinencia en el currículum, el modelo educativo, y hacer un frente común de todos para revertir estos resultados. ¿Qué otros detalles hay? ¿Solo se mide matemáticas y español o hay otra? No, mira, se mide matemáticas, español, se midió también, por ejemplo, esta evaluación arrojó temas de educación diferenciada por sexo, por género, ¿sí? Logro educativo de las niñas y de los niños, también se evaluó el contexto social, ¿sí? Si son niños con resultados de escuelas comunitarias, multigrados, etcétera, ¿no? Se evaluó también un tema de competencias, digamos, no son emocionales, pero sí de convivencia. Entonces, esa información podemos platicarle en otra entrevista si quieres, cuáles son los resultados con respecto al ambiente que se genera en la escuela y el logro educativo. O sea, sí fue una evaluación más completa en cuanto a los aspectos que se están evaluando y se están correlacionando, ¿sí? Y sobre todo que no mide el conocimiento en sí, o sea, no te pone una operación para ver qué resultado y una calificación, sino que se está englobando por nivel de logro en 4. Eso es así, pero es más revelador porque entonces dices, bueno, la mayoría de los niños y de los jóvenes están en nivel insuficiente. Algo no estamos haciendo bien. Pero entonces, ¿cuáles son los focos rojos entonces? En educación me queda claro lo que dices, hay una insuficiencia, dice que no se conoce, no, el conocimiento pues no se está conociendo o no se está aprendiendo lo que se debe aprender de acuerdo al grado que se están cursando. Es decir, es lo grave, hay una insuficiencia en matemáticas, en español, por debajo de la media nacional. ¿Ahí serían los dos focos rojos o qué otra cosa? Ese es un foco rojo, que no se puede separar de la capacitación de los docentes, del logro también que tenemos de los docentes, ¿sí? Entonces, necesitamos fortalecer la capacitación de los docentes, que se esté enseñando lo que se tiene que enseñar dentro del aula, ¿sí? Que se esté enseñando lo que corresponde al currículum, que corresponde a los grados, o sea, que los maestros estén capacitados para poder enseñar y formar a estos niños. O sea, el niño si no está aprendiendo es porque algo definitivamente, ya un resultado tan alarmante como es pues nos demuestra que si fuera una escuela, bueno, pues es una escuela, pero estás hablando de la media del estado, ¿no? Entonces, el problema es generalizado. Ahora, es importante darnos cuenta que Planea fue una evaluación muestral, no se aplicó general en todas las aulas de los niños de sexto y de tercero de secundaria. Son muestras, ¿sí? Son muestras las que se tuvieron y las que se evaluaron. ¿Qué es a nivel primaria? A nivel primaria y a nivel secundaria. Fue una evaluación muestral, ¿ok? Entonces, aquí valdría la pena que siguiéramos promoviendo, como lo hemos hecho nosotros desde Coparmex, impulsar una evaluación censal de todos los grados,
para poder evaluar realmente la evolución del conocimiento de los niños y del desarrollo de sus competencias. ¿Es aleatoria esta muestra entonces? Es aleatoria, así es, no fue para todos. No fue para todos, pero es una muestra que te refleja el estado en el que estamos. Pues. Por supuesto. Y son focos rojos. ¿Por dónde empezar? Dices, exacto. ¿Cómo está enseñando el maestro? ¿Qué calidad de estudiantes están egresando, no, Xochitl? Es decir, ¿cómo están formando? Porque si lo que se enseña no concuerda con el grado que se cursa, ¿en dónde está la falla? ¿En la capacitación al maestro y el maestro a la hora de transmitir el conocimiento y que genera una deficiencia o un estudiante deficiente? ¿Es la cadena? Eso es uno, eso es uno, pero también el tema está si los programas, los planes y programas son pertinentes, si la evaluación correspondió con respecto a lo que se está enseñando. O sea, no podemos responsabilizar solamente a los maestros. Aquí el tema es que comunidad, como sociedad, como autoridad educativa, desde la escuela, desde la autoridad de la escuela, que es el director, el municipio, el Estado federal, padres de familia, todos entendamos la parte, algo nos toca a cada quien que no se está haciendo bien. Entonces, definitivamente el Estado tiene una gran responsabilidad y por eso pongo, y te comenté, ese es el tamaño de la deuda que tiene el sistema educativo con los niños y jóvenes del Estado. ¿Cuántos niños se evaluaron, por ejemplo? Ese dato, por ejemplo, no lo tengo. Ese lo podemos comentar en la próxima. Desconozco cuál fue la muestra aquí del estado de Sonora. Desconozco ese dato. También de las escuelas, me imagino, sí. Pero es una evaluación que a nivel nacional nos pone entonces en qué lugar como estado. Mira, a nivel nacional nos pone, por ejemplo, en sexto grado, 18 de 28 en matemáticas. En lenguaje y comunicación nos pone en el lugar 27 de 28, en el penúltimo lugar. En tercero de secundaria nos pone en matemáticas en el lugar 27 de 29. ¿En tercero de secundaria? En tercero de secundaria. De matemáticas, 27. De matemáticas, ahí tenemos el 65% de nuestros alumnos tiene nivel de logro insuficiente. Ni siquiera lo apenas indispensable. Y en lenguaje y comunicación, en tercero de secundaria, es el 27 de 29. O sea, realmente, si nos fuimos casi al penúltimo lugar, solamente en matemáticas de sexto grado quedamos más o menos a la mitad, un poquito por abajo de la media nacional, pero no es justificante ni es un logro, por supuesto que no. Entonces, realmente, sí lo vemos, o sea, siendo de aquí de Sonora, por supuesto que es un tema que me llega, que nos llega a todos y que urge tomar acción. ¿Por dónde empezar, Xochitl? Es decir, porque sí es preocupante todo lo que me estás diciendo ya con estos datos. ¿Planea quién la aplica? ¿La SEC a nivel nacional o es un organismo? No, Planea esta evaluación la aplica el INE, ¿sí? Instituto Nacional de Educación Educativa. De Evaluación Educativa. Sí, que ahora, acuérdate que en la reforma educativa se da todos los derechos y toda la autonomía al INE para que evalúe al sistema educativo en su conjunto. Ellos están evaluando, por ejemplo, a los docentes, están evaluando a los docentes en servicio, luego están evaluando a los docentes que van a accesar a nuevas plazas, están evaluando el entorno educativo, o sea, el de las escuelas, infraestructura, están evaluando nivel de logro, están evaluando muchísimas cosas. Por eso, esto es uno de los indicadores que hay que esperar a ver cómo los va a correlacionar el INE, ¿sí? ¿Cuál es el estado que guardan la infraestructura de las escuelas del estado de Sonora? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de logro que tienen nuestros docentes aquí en el estado de Sonora? ¿Qué porcentaje de escuelas comunitarias, rurales o etcétera tenemos o multigrados? Entonces, al final se tienen que integrar todas estas variables para ver cuál es nuestro talón de Aquiles, digamos así, y ver por dónde debemos de accionar. Ahorita esto es una evaluación aislada. Hay que ver qué otros resultados nos van a entregar, que sabemos pues que ya se han estado aplicando exámenes, y cuál es la discursiva, cuál es el resultado final o la conclusión que nos dé el INE,
para poder entender un poco mejor todo este contexto. No se puede evaluar solo un solo contexto. ¿Qué rodea al niño? Está en espacios dignos, Claro. llega desayunado a la escuela, están sus maestros bien capacitados, son responsables, Sí, participan los padres. pero por ¿no? lo pronto, oye, pues Sonora en lugar 27, 29 en matemáticas en tercer año de secundaria, es decir, hay una insuficiencia en lo que se Es enseña, tremendo, pues es tremendo, digo. tremendo. O sea, eso no podemos negarlo. ¿Por qué Es se cayó tremendo. así? Era un mito entonces. Si se indignaron los del pasado cuando les dijeron que estaba el desastre de la transformación educativa, salieron a defenderse diciendo que era una campaña de desprestigio, que Sonora la habían dejado en primer lugar en matemáticas y en español y que sabe qué. Y ocurre que viene un organismo externo porque dicen que es cacería de brujas. Por supuesto que no. Combatir la corrupción y decir lo que se robaron y lo que no hicieron no es cacería de brujas, es exhibir lo que se hizo mal. ¿Por qué caímos así? Si se supone que estábamos muy bien. Quizás estamos enfrentándonos a la verdad, Uh-huh. ¿sí? Con esta evaluación externa. Mucho se habló de las pruebas anteriores que estaban controladas, digamos, que ya se pasaban los exámenes estos de conocimientos, etcétera, ¿sí? Los docentes se enfocaban en que salieran bien los alumnos, pero ya había conocimiento previo del contenido de la prueba, Uh-huh. ¿ok? De este contenido, de estas pruebas, no hay antecedente que pudo haber habilitado a los docentes, a los directores, etcétera, para haber tenido, pues haber preparado a los alumnos con respecto al contenido de la prueba, Uh-huh. ¿sí? Antes de la reforma y todos estos temas, el resultado del alumno impactaba también a la nómina docente. Uh-huh. Para el docente era muy importante tener estos buenos resultados, lo sigue haciendo, pero contemplado diferente. Entonces, ellos se preocupaban bastante por tener que sus alumnos fueran de 10, no importaba el costo o la forma. Uh-huh. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita el tema es que Planea nos enfrenta a la verdad, nos pone de cara a la realidad y contra esto no podemos decir nada. Yo quisiera decirte, Luis Alberto, que en vez de ver para atrás, veamos hacia adelante. O sea, a partir de hoy, ser conscientes de la realidad es un resultado desastroso. Tenemos una deuda, toda la sociedad, el sistema, los padres, igual también nosotros por no participar, la sociedad civil, los padres, los empresarios, no exigir transparencia, participación social, etcétera, ¿sí? La responsabilidad de alguna manera es de todos. Ver hacia adelante y qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a cerrar filas con la autoridad educativa para poder revertir estos resultados. Pues sí, pero nos estamos enfrentando a la verdad de la educación y la realidad de la educación que no se nos había dicho y que estaba mal evaluado, como quieras llamarle, pero hay que decirlo. Es decir, Sí. se tiene que decir, porque como Se dices tú, tiene que decir. es decir, no lo sabíamos, no podemos por eso, es que no han presentado plan de, oye, no podemos, fíjate todo lo que está saliendo, entre más escarbas, pues oye, el hoyo estaba en donde quiera, y aquí obvio, sí nos corresponde a todos, Xóchitl, pero empezando de lo que ocurrió. Te agradezco mucho, Xóchitl Lagarda, presidenta a nivel nacional de la Comisión de Educación de Coparmex. Te quise invitar a ti como un organismo externo de credibilidad, no quise invitar a autoridad porque tú le entiendes y me ayudaras a interpretar para que vean lo serio del asunto. Te agradezco mucho, pues estamos en contacto. Un gusto, saludos, buen día. Igualmente, qué grave, ¿eh? Otra mentira más sexenal al descubierto. Corte y volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. ¡Se va!